le entren de vuelta acá la sabiduría. También roguemos por las autoridades mundiales para que ya no haya más guerras, guerras inventadas, guerras de mentira, que todos saben cuánta gente no ha muerto. Bueno, Marimari Compuché, Marimari Peñi, bueno, Enche, Angélica Chauque, de la comunidad Rayén Follé de Rodelillo, Cerro Barón. Hoy tenemos un nuevo taller y hoy día vamos a hablar de una planta muy especial que se encuentra en todos los lugares de nuestra ciudad, que es el diente de león. ¿Ya? Esta planta la podemos encontrar en cualquier parte. Bueno, esta planta tiene muchos nutrientes, ¿ya? Excelente hierba para tener en casa y que nos va a servir para también fortalecer el sistema inmune, ¿ya? Bueno, una de sus propiedades podría ser el cuidado del hígado, de nuestro hígado, de la función hepática que tenemos y biliar. Se usa en enfermos de cirrosis y de hepatitis, ¿ya? También sirve para aplacar los malestares digestivos, ¿ya? Y estreñimientos leves, ¿ya? Ayuda para nivelar el ácido úrico, ¿ya? Por lo tanto, nos sirve para ayudar a los riñones a depurar cualquier toxina que tengamos nosotros en nuestro cuerpo, ¿ya? Ayuda a combatir la fatiga, ¿ya? Y agotamiento crónico y también a las anemias, ¿ya? Las personas que están saliendo de una anemia o están dentro de un episodio de anemia, también porque tiene muchos nutrientes que, bueno, se los voy a mencionar un ratito más. El diente de dragón también aporta nutrientes, como le estoy diciendo en este momento, esenciales para el organismo que necesita para su vital funcionamiento, ¿ya? Por ejemplo, hidrato de carbono, aminoácidos, antioxidantes, alcaloides, flavonoides también, taninos, betacarotinos, minerales, por ejemplo, como el potasio, el hierro, magnesio, fósforo, vitamina C, y también del grupo de la vitamina E. También nos aporta esa vitamina que nosotros tanto necesitamos para nuestra vejez. Ya el diente de león es depurativo del hígado, ¿ya? Y es diurético. Realizar, ¿ya? Que tenemos en este momento. Aquí nosotros podemos con las hojas lavadas del diente de león, nosotros un jugo de naranja que nos aporta vitamina C para protección de nuestro sistema inmune. Podemos nosotros aplicarla sobre cualquier jugo, no solamente de vitamina C, o sea, jugo de naranja, sino que también puede ser jugo de manzana, jugo de kiwi o cualquier otra fruta. Nosotros la colocamos aquí, algo saludable que nos va a servir para tener sanos nuestros riñones, nuestro sistema circulatorio también, y para también liberarnos para que aquellas personas que tenemos problemas de colesterol o diabetes, también nos ayuda a regular esos problemas que tenemos. También lo podemos utilizar en sopas, ya cuando una sopa esté más o menos ya hirviendo, está ya recién hirvió, nosotros podemos cortar ya tanto las hojas y también podemos colocar allí, aparte de las hojas, podemos colocar también las flores. Las flores también tienen las mismas propiedades que les acabo de decir. Como tiene tantos nutrientes que nos van a aportar elementos que nos sirven para elevar nuestro sistema inmune, esta sopa va a ser tremendamente nutritiva. Cualquier sopa que ustedes hagan, ustedes en el último hervor le echan un poquitito de diente de león cortadito finito y lo echan ahí y tapan la ollita. Luego la sirven. Unos minutos nomás se da.
Bueno, también lo podemos nosotros mezclar con algunas ensaladas. Aquí yo tengo tomate, repollo, lechuga y les pongo encima hojitas de diente de león. Pero el diente de león es pertenece a las del tipo chicoria, ¿ya? Las chicorias, todas las chicorias son un poquito amargas, ¿ya? Así que la persona que les gusta algo de amargor, ¿ya? Ustedes pueden echarles un poquitito, ¿ya? Es muy buena para nuestro sistema inmunológico y también para ayudarnos en nuestro riñón, ¿ya? Es diurética, por lo tanto nos va estas agüitas o estas hojitas que nos van a llegar a nuestro sistema, a nuestro estómago, nos va a servir para botar toda la retención de líquidos, para limpiar nuestro hígado ya de las grasas y nos va a liberar del colesterol. Ya, miren las raíces son muy importantes porque también con ellas yo las hice hervir en 5 minutos en una olla y después las hice enfriar y las dejé aquí. Ya, miren, bien lavaditas porque están en tierra, por lo tanto son bien lavaditas y esta agüita se puede ir tomando en forma 3 veces al día. Si tienes colesterol alto, si tienes diabetes, tú las puedes tomar con otras hierbas también. No tiene contraindicaciones para una persona que sea diabética, por lo tanto la puedes tomar, ¿ya? También lo puedes aquí mezclar con un poquitito de endulzante o miel, ¿ya? Y también tenemos las infusiones, que son hojitas que yo eché aquí, las tuve más o menos 5 minutos y ustedes se dan cuenta que al echar acá tiene el mismo color, ya adquiere el mismo color verdoso que tenía el frasco con las raíces. Así que los invito a utilizar, ¿ven? Estas hojitas, y también sirven los troncos como también las raíces para que nosotros ayudemos a nuestro hígado principalmente y nuestros riñones. Con esto nosotros nos vamos a crear cálculos en nuestros riñones, ¿ya? Por lo tanto los hombres no van a sufrir si toman por lo menos una vez al día como agüita después de un almuerzo, ¿ya? Así que les agradezco Peucayam por todo lo que significa el hecho de que ustedes me estén viendo y estén utilizando estas hierbas que son gratis, porque ustedes lo pueden encontrar en cualquier parte de nuestra ciudad. Se reconoce por el color amarillito de las flores. Y nosotros siempre, o sea, los niños chicos dicen aquí, ahí está el abuelito. Justamente, si se dieron cuenta, cuando vieron la plantita, tienen como unas semillitas que parecen como plumitas y al soplarla van quedando en todo nuestro patio y van a producir un montón de hierbas porque estas son hierbas que no requiere tanto cuidado. Así que nos proporciona mucho beneficio para nuestra salud. Peucayam